nuevamente, a ver si podemos recordarlo de memoria, al texto leído de Romanos 6 en el versículo 11. 6:11. Miren lo que dice este texto. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Primera expresión. Considérense muertos al pecado. Segunda expresión. Pero vivos para Dios. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y miren ahora, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que define al cristiano es la relación personal con Cristo. La expresión en Cristo define una relación personal con Él. Lo distintivo del cristiano no son sus edificios, no son sus gestos, sino Jesús, Cristo mismo. Ser en Cristo, vivir en Cristo produce una nueva vitalidad a la persona, que a partir de Cristo, en Cristo, por medio de Cristo, es efectivamente una persona nueva. Y a partir de ese relacionamiento con Cristo, uno podría decir que la paz de Dios reina en su corazón, que el poder de Dios se perfecciona en su debilidad, que la vida nueva se manifiesta en su carne mortal, siempre en Cristo. Así que les invito a considerar brevemente durante el día de hoy, vamos a comenzar en la mañana, en estos minutos que restan, tratando de ver qué produce estar en Cristo. Estar en Cristo. Mi invitación es que el pueblo de Dios interactúe con el orador y de alguna manera mejore lo que el ponente, el expositor de la palabra de Dios está tratando de traer. Debe haber siempre una interacción, de manera que cada uno pueda no solamente escuchar, sino reaccionar, vivenciar, aplicar la palabra de Dios a su propio corazón, a su propia vida. La primera cosa es que estar en Cristo produce plenitud humana. Todos buscamos algún grado de plenitud. Algunos definirían esa plenitud con el éxito. Otros definirían esa plenitud con llenarse de dinero o con la adquisición de algún poder. En la vida cristiana, la forma más plena de ser humano es estar en Cristo. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La palabra de Dios muestra que hay hambre en el corazón del ser humano que solo Cristo satisface. Muestra que hay sed que nadie excepto Cristo satisface. Que hay un vacío en todo ser humano. Usted, yo, todo ser humano. Un vacío interno que solo Cristo puede llenar. Malcolm Muggeridge dijo: uno puede considerarse un ser humano exitoso y que este éxito tenga un valor. Puede experimentar fama y que esta fama tenga un valor. Puede encontrar placer en muchísimas cosas y aunque este placer tenga un valor, puede sentir que ha cumplido con muchas cosas buenas. Pero, concluye él, si se multiplican estas experiencias y aún multiplicadas se las sumara, aún así, dice él, hombre que reunía éxito, fama, placeres y muchas cosas buenas, aún así no son nada, decía él, si se las compara
con un sorbo del agua de vida que Cristo ofrece a los espiritualmente sedientos. La manera que hace más plena la vida tuya, la mía, la nuestra, la de todo ser humano, es estar en Cristo. Esto es alcanzar la mayor posibilidad que todo ser humano en esta tierra tiene. Pero estar en Cristo, además, produce unidad entre los hermanos. La expresión en Cristo tiene una implicancia colectiva. Estar en Cristo no solo mide mi relación personal con Cristo, sino que también mide mi relación con la comunidad que Cristo edifica. Solo en Cristo es posible superar las barreras que nos dividen. Posiblemente una de las crisis más importantes que la Iglesia cristiana haya vivido a lo largo de su historia sean las divisiones internas de la comunidad eclesial, y que lo que Cristo quiere que sea una iglesia sean una multiplicidad de comunidades que a veces no solo no se llevan bien, sino que combaten entre sí, y que en lugar de ser un pueblo son un conjunto, ni siquiera de pueblos, ni siquiera de pueblitos, ni siquiera de caseríos, sino de comunidades aisladas que no dialogan con los demás. Esto duele al corazón del Señor mismo. En una misma comunidad puede haber divisiones que no se resuelven. Esto implica un diagnóstico duro para la comunidad eclesial, y es que cuando esto ocurre, nuestra comunión con Cristo se manifiesta hacia los demás y hacia el interior de su iglesia como muy relativo, como muy débil, como no muy importante, y en cambio revela que son otras las prioridades, en lugar de tenerlo a Cristo como el que vincula, une, nutre. En Cristo es posible superar las barreras que nos dividen. San Pablo decía: solo en Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer. Y aclaraba él: porque todos somos, perdón Señor por esto, todos somos uno en Cristo Jesús. Stephen Neill, un autor magnífico, decía: en el compañerismo de aquellos que estamos juntos en Cristo, la relación de amor alcanza una intimidad e intensidad desconocida en otras partes. Solo en Cristo es posible relacionarnos, personas de culturas diversas, de formaciones disímiles, de recursos tan diferentes, en Cristo. Cuando esto no ocurre, es porque nuestra carnalidad, nuestra debilidad, nuestras insuficiencias, nuestra espiritualidad no alcanza la plenitud de estar en Cristo. En cambio, cuando se experimenta este estar en Cristo en profundidad, las barreras de raza, racionalidad, lengua, resultan no divisivas, sino enriquecedoras de la plenitud humana. Cada tanto me encanta señalar, no lo voy a hacer hoy, la riqueza con que el Señor ha dotado a nuestra comunidad. Riqueza cultural, riqueza étnica, riqueza de idiomas. Dios quiera que la usemos siempre en Cristo para mostrar que Él es el Señor en toda cultura, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, y que ese estar en Cristo es muchísimo más importante que las diferencias visibles y claras que tenemos, y que al contrario, esas diferencias, en lugar de ser para pelear, son para hacer plural y rico su propio cuerpo. Estar en Cristo, además,
produce una transformación radical. Uno puede cambiar de muchas maneras, pero el corazón, el centro de la vida humana, lo que es realmente más valioso en el ser humano, se cambia cuando estamos en Cristo. Estar en Cristo es una experiencia que no puede trivializarse. El vocabulario utilizado para definir lo que es estar en Cristo es tremendo. Fíjense el vocabulario que San Pablo utiliza en Romanos 6:11. No utiliza cualquier palabra para decir lo que se ha logrado con estar en Cristo. Es rotundo, es categórico, es fuerte. No dice alguna vez pueden superar el pecado. Va al fondo. Habéis muerto al pecado. No dice estar en Cristo de vez en cuando da alguna señal de vitalidad. Dice están vivos en Cristo. No hay palabras más definitivas y categóricas para definir el resultado principal y último de esta experiencia de vivir en Cristo. San Pablo quiere ser aún más rotundo en otros versículos cuando dice: si alguno está en Cristo, no si está dentro de una comunidad eclesial, esa es una implicancia necesaria, pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva vida que conduce a un nuevo sistema de valores, a nuevos paradigmas morales. El vivir esto no es solo una sugerencia, sino que el vivir en Cristo internamente y con la proyección externa a la comunidad donde la iglesia está, es la misión de la iglesia. La iglesia existe para estar en Cristo. No existe solo para ser un edificio, no existe solo para tener placer de estar juntos, existe para vivir una nueva vida en plenitud que se define como en Cristo. Por cierto, este estar en Cristo no se asocia o no se equivale con una cultura. Los cristianos hemos cometido el gravísimo error de señalar lo que es estar en Cristo con la equiparación con una cultura determinada. Y eso nos ha hecho chatos, nos ha hecho confundir, y los valores del reino empezaron a ser los valores de la cultura. Y por eso es que ustedes ven hoy expresiones cristianas tan parciales. Estar en Cristo es prosperidad, estar en Cristo es felicidad, estar en Cristo. Quizás lo más rotundo de estar en Cristo es que el pueblo de Dios debe ser una comunidad de santos. Y esa santidad se procura a diario en la manera en que manejamos nuestro dinero, nuestro poder, nuestra sexualidad, en nuestra visión del mundo, en la interrelacionalidad, etc. Estar en Cristo, además, dice el texto, produce la muerte al pecado. Una expresión muy dura. Yo soy cristiano desde hace muchos años y me definiría como un cristiano en Cristo en recuperación, pero la verdad es que lucho con el pecado aún. ¿Usted? Estar muerto al pecado indica que el pecado no será el amo de mi persona. La palabra de Dios dice que somos esclavos del pecado y que el pecado muchísimas veces nos lleva, ustedes habrán visto cómo llevan a los toros en la sociedad rural, le ponen una argolla ahí en la nariz y aunque sea un animal de 1000 kilos, apenas con una soguita, alguien que es mucho más bajo que ese animal lo puede llevar. A veces pienso que el pecado hace eso con nosotros.
nos lleva a donde quiere. Pero haber muerto es que ya no se enseñorea de nosotros. Es que el pecado no será el clima o el ambiente. Estar en Cristo indica pertenecer a una forma de ser, a un ambiente definido con esa calidad espiritual de la de estar en Cristo. Y aunque esté rodeado de aquellos que no lo están, el cristiano dentro de ese ambiente no definido por Cristo es sal y es luz. Debe serlo. Dice San Pablo, no se mimeticen con esa cultura que define como la cultura del mundo. Al contrario, piensen, sientan, actúen, defínanse, conductúen como es propio y digno de Cristo. Por último, estar en Cristo produce el estar vivos para Dios. La experiencia cristiana debe traducirse en una nueva vitalidad. La experiencia de los cristianos en el mundo debiera ser la experiencia de los que generan las virtudes más hermosas: amor, paz, paciencia, justicia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. ¿Qué ven los que le rodean cuando le ven a usted? ¿Qué ven los que me rodean cuando me ven a mí? ¿Qué ven los que están alrededor de nuestra iglesia, en nuestra congregación? Nuestra oración en esta mañana es que vean a Cristo. Y que cada vez que me vean razonando, comportándome, relacionándome, manejando cualquier cosa que tenga, Cristo sea el que brilla. Debo ser humilde para reconocer que ese Cristo se manifiesta y se manifestará en mí, en mi propia debilidad. El hecho de reconocer mi insuficiencia no me excusa para que en la humildad, pero también en la madurez cristiana, todo lo bueno que Él hace sea lo que yo pueda proyectar. Que Dios te bendiga para que estar en Cristo sea tu motivación siempre, sea tu fuerza siempre, sea tu alegría siempre, sea tu aporte a la iglesia y a la sociedad que te rodea. Que quienes te vean que este valor, este estar en Cristo, es la nota saliente de tu identidad personal. Y que cuando te quieran definir como cristiano, puedan decir de tu persona, en la persona en la que más veo a Jesús. Que así sea.